Gracias, Dios me los bendiga. Amén. Bienvenidos una vez más. Aleluya. Somos una iglesia de Christ Gospel Church. Amén. Estamos en la dirección de 76 South Main Street, 76 Sur Main Street, Brighton, Colorado. con el código 8061. Amén. Amén. Gloria a El Dios. teléfono de la pastora 720-941-6617. y el pastor. 720-323-3963. No sé si darlo o no. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces estamos Aleluya. estudiando- Gracias, Jesús. Estamos estudiando lo que es triple naturaleza, pero según Marcos 7:21, que nos dice que de adentro del corazón salen todos los malos pensamientos. Amén. Amén. Sí, pero para estudiar el corazón es necesario entender todo lo que la Biblia nos habla. Voy a dar un pequeño repaso, ya todo esto ya está hablado, ya lo tienen anotado la mayoría. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces hemos estado viendo y hablando de cómo es que Dios promete poner un corazón nuevo al ser humano. Y un Amén. espíritu nuevo a nuestro ser. Aleluya. Pero que Él sabe y Él conoce cómo somos. Lo que Amén. somos y el estado de nuestro corazón. Bendito Dios. Aleluya. Y en su bondad y su misericordia, Dios quiere ponernos, ¿qué? Bueno, quiere ayudarnos, quiere mostrarse cuán bueno y cuán perfecto es Él. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Entonces, el Señor nos empieza a dejar saber, por toda la Escritura, no está todo junto, está, Diseminado. ¿sí? Está diseminado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por toda la Escritura está diseminado. Diseminado. Amén. Separado. Escrito por varios lados en las Escrituras. Amén. Que este tipo de temas, poder llevarlo, pues no habla en un solo lugar de lo que es el corazón o la conciencia. Aleluya. Entonces tiene uno que ir agarrando escrituras de un lado Amén. y escrituras de otro lado Amén. para poder aplicarlo, para poder dar el tema. Amén. Amén. Poder entenderlo. Entonces, el Señor habla, así como le habla al pueblo de Israel natural, habla al pueblo de Israel espiritual. Si lo quiere hacer con Israel, lo quiere hacer con toda la gente, pero tenemos que entender cómo es que Dios lo hace, por qué lo hace, cómo lo hace. ¿Sí? Que esa es la parte más difícil. Ahora, aquí hay algo. ¿Sí? Tenemos que entender la naturaleza del hombre y el poder de Dios para salvarlo. Aleluya. Amén. Y hay una parte nueva o un poco más sutil en esto. Dios tiene una condicionales. Amén. ¿A qué vamos? Muchas veces hemos estudiado la condicional de que estamos estudiando, por ejemplo, los sí de Dios. Esto va a pasar si haces esto. Aleluya. Amén. ¿Sí? Si haces esto otro pasará. Amén. Amén. Pero esas son las condicionales con promesas a futuro. Aleluya. Amén. Amén. Y hay mucho tipo, el hermano nomás está llevando lo que son los sís de Dios, Aleluya. pero hay muchas otras cosas que son condicionales de Dios, Amén. pero se dicen de diferente forma. Amén. Por ejemplo, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. Amén. Si los honras, se van a alargar los días de
pareciese que no tuviese ninguna condición, Sí, sí la tiene. pero la tiene. Amén. O sea, no nomás es una orden, es una condición. Si tú haces esto, yo hago esto. Y Amén. eso lo vemos por toda la Biblia, donde le dice, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal. Amén. Y aún todavía les da el consejo, elige el bien y te irá bien. Si Aleluya. eliges el mal, te irá mal. Amén. Ahora, aquí el único en muchas áreas que tiene el control y el dominio sobre algo que quiero hablar aquí antes de empezar y avanzar más, es de que Dios es el único que utiliza tanto el bien como el mal. ¿Sabe para qué? Para corrección. Para hacer el bien. Aleluya. Amén. O no utiliza Amén. la vara de la corrección. Amén. ¿Para qué? Amén, amén. Para que haga bien, Sí, para enderezarnos, sí. para enderezarnos. Amén. O no permite que te topes con alguien más duro que tú. Sí. ¿Para qué? Para que recapacites y te metas, entremos en razón. Amén, amén. Amén. Entonces, Dios es el único que utiliza la perfección, lo que es el bien y el mal. Es el que tiene el dominio. La enfermedad Muchas para veces- llamarnos la atención. Para que volteemos a Él. Ahí tenemos otra área, la Amén. enfermedad. Sí, sí la permite. Y cuando lo viene uno a ver y observar, hay muchas otras cosas y formas de decirlo. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, el poder de Dios para salvarnos, Él va a utilizar lo que tenga que utilizar. Amén. Amén, amén. Entonces tengo que entender cuál es ese trabajo que me corresponde a mí. Mire, normalmente hemos hablado en esta parte, cuando el profeta, hemos hablado mucho acerca de los profetas, hablando del bien y del mal, Amén. de discernir cuando el profeta es falso, ¿verdad? Amén. Y hablamos de cuando se mueve nuestra carne. Aleluya. Amén. Pero quiero amplificarle un poco más. Decimos, si la palabra del profeta se cumple, Es verdadero. es profeta de Dios. Pero también hay gente que nomás anda buscando que se le profetice. Sí. No es que esté mal, pero todo está incompleto. Porque Dios da palabra para el instante, para el ahorita. Amén. Sin nada, sin ningún requisito. Amén. Dios da palabra o promesa de sanidad con una acción que tengas que hacer, Progresiva. progresiva. Amén. Gracias por la palabra. ¿Por qué? Porque a uno lo sanó, pum, le puso, pero a otro le puso lodo y no pudo ver como tenía que ver o lo que tenía que ver. Amén. ¿Qué no es Dios? Sí. Pero a Él le place utilizar lo que Él quiera y cambiar. O sea que no siempre hay un patrón que Él utiliza, pero Él puede romper los patrones. Claro que sí. ¿Por qué para todos los ciegos no les habló nomás? Aleluya. Y Amén. les dijo, reciban la vista. Aleluya. ¿Por qué a uno le tuvo que escupir los ojos y a otro escupir en el lodo? Amén. ¿Por qué lo tuvo que sacar fuera? Aleluya. Amén. Hay una condición. Estamos hablando de la condicional, Sí. no de la sanidad. Amén. ¿A qué vamos? De que ya no hemos estudiado esto, pero no se quede ahí. Voy a amplificarlo más en otra sección. La mayoría del pueblo cristiano dice, no se cumplió lo que dijo, es un profeta mentiroso. ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Ya le preguntaste a Dios Aleluya. si es para tu época? Si es al momento progresivo. ¿Por qué? Entonces, Daniel fue un mentiroso, Isaías fue mentiroso, Moisés fue mentiroso, incluso el mismo Dios, porque dijo y no se cumplió al instante.
Aleluya. O no pasó como él dijo. Es que es cuando Dios quiera. Es cuando él quiere, número uno. Número dos, ese es en el lado de oír al profeta, Aleluya. de juzgar la profecía, de empezar a abrir la mente, la conciencia a juzgar el espíritu atrás. Aleluya. Amén. Pero aún tengo que tener cuidado porque mi conciencia no está sana. Y si mi conciencia no está sana, que es la que me ayuda con el juicio de Dios, mi enjuiciar está enfermo. ¿Cierto? Ahora, Sí, señor. hemos hablado de aprender a distinguir cuando el profeta habla de parte de Dios o habla en la carne, Amén. de sus emociones. Y eso no estamos exentos, le pasó al pueblo de Israel, Amén. a los sacerdotes. Aleluya. Hablaban de su corazón. Sí. Y Dios mismo los descubrió, les dice, están hablando mentiras. Amén. Sí, aquí viene. Decimos, vamos a entrar a la otra parte. Hemos hablado y hablamos mucho del que predica, del profeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a voltear el papel así como el Señor me permite hacerlo. Aleluya. Siempre hablamos a veces de parte del hombre para con Dios. Es que eres malo. No. A ver, cambiémoslo. Hablemoslo de parte de Dios. Amén. ¿Cuál es la condicional? Pero aquí no lo vamos a voltear para con Dios, vamos a voltearlo a quien está recibiendo la palabra. Es un área que no hemos visto, o tal vez ya lo leyó o lo sabe, gloria a Dios, pero para mí yo nunca lo había oído. Dice, Dios da una palabra, utiliza al profeta, fíjese bien. Hermana Silvia, va a recibir esto. Pero pasa el tiempo y usted dice, ese profeta fue mentiroso. No recibí nada. No recibí nada. Pero espere ahí. La cuestión es de que toda promesa de Dios tiene una condición. Ya cumplí con mi parte. Yo, no el profeta. Escudriñamos al profeta. Ahora vamos a escudriñarnos nosotros. Es que vas a ser un grande evangelista. No, bro. No hay uno. No estudio la palabra. No estudio la palabra. Amén. No voy a la escuela de Biblia. Amén. No estoy en lo que tengo que estar. Amén. Y creo que se va a cumplir solo por arte de magia. Es que yo tengo fe y nomás así. Hay que seguir. Dios dio la palabra. Sí. ¿Es verdad la palabra? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué no se está cumpliendo? Porque muchas veces las profecías tienen una condición de algo que yo tengo que hacer. Amén. Bendito Jesús. Y si no estoy haciendo lo que me corresponde o de lo que he aprendido practicándolo, ¿cómo quiero que Dios me ponga en una situación o me bendiga con ciertas cosas si yo no estoy obedeciendo? Amén. Yo tengo que seguir lo que dice la profecía, lo que dice, ¿para qué? Mire, dice que el pueblo sin profecía, sin visión, o que es profecía en forma de visión, perece. Amén. Anda sin rumbo. Amén. Pero Dios da la visión. No, es para ella. Es para él. Sí. No es para esta iglesia. Aleluya. No seguimos la palabra o la visión que Dios dio. Aleluya. ¿Y qué pasa? Oh, es que quién sabe si Dios cumple. Pero si yo no lo estoy siguiendo, Dios va con la nube allá, está con su fuego en el otro lado y yo estoy, que Dios me siga a mí. No. Así No es. funciona así. Yo soy siervo de Dios, no Dios mío. Amén.
Pero es un observar, decía en la oración, de nuestras cosas, de nuestras acciones, de nuestro analizar, de nuestra conciencia. Oh Señor, ¿qué estoy haciendo aquí en el pecado? Si tu palabra me dijeron que iba a hacer esto, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es que a mí me gusta? Tú tienes que estar donde yo estoy. Entonces, ¿qué estoy entendiendo? ¿Qué estoy aplicando? ¿Estoy cumpliendo? Hermano, va a ser, Dios lo va a levantar como levita. Pero si no le gusta ni practicar, ni tener educación musical, ¿cómo? Aleluya. ¿Cómo? ¿Cómo que quiero que Dios me levante como levita y no me pongo a practicar? Aleluya. ¿Me llaman a ensayo los hermanos? No, ¿para qué? Ya me la sé. Amén. Y quiero que las hermanas hagan ya como si hubiéramos practicado. Hermana, tiene que levantar así la voz y hacerle coro, y usted tiene que danzarle en lo que levanta la voz y así, así. Que me adivinen el pensamiento. Bendito Dios. ¿Cómo? Pero es que yo canto re bonito, hermana. Aleluya. Yo tengo el don y la unción también. Apóyenme con su don. No funciona. Les digo que cantan y luego yo no canto. No funciona así, hermanos. Amén. Tenemos cada uno dones y talentos y hay que trabajarlos y unificarlos. Aleluya. Amén. Bendito. Esto, o sea, ¿qué palabra le dio Dios a usted? ¿Y qué palabra me dio Dios a mí? ¿La está siguiendo? No a su forma, sino como lo establece la Escritura. Y hay niveles, porque una es en lo personal y otra es en comunidad. Aleluya. Amén. Y depende el tiempo. Si estás en el desierto, si estás en la guerra, si estás frente al enemigo, si estás frente al mar, tengo que consultar cada situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cómo lo quiere Dios? Amén. Ah, no, es que ya me lo hacía así. Hermana, tiene que cantarle, ya ensayamos, así como dijimos. ¿Y cuándo le voy a preguntar a Dios otra nueva forma de cruzar el mar? Abrió el mar, abrió el Jordán. ¿O voy a cantar igual cuando abrió el Jordán a cuando abrió el mar? Lo destruyó. De seguro va a ser el mismo gozo cuando esté en el Jordán. ¡Aleluya! Cuando esté delante del mar. Si se me hace sorprendente que abra el Jordán, imagínese que te abra el mar. Amén. O sea, no alcanzo a ser lo suficientemente consciente Aleluya. ni de la palabra que Dios soltó que tengo que seguir. Amén. ¿Por qué? ¿Para qué? No sé, si a mí me gusta hacer como yo quiero, ¿para qué? Aleluya. Hermano, hermana, cuando Dios suelta la palabra y te da, ya sea en visión o en revelación, ¿sabes para qué es? Para que sigas la bendición. Aleluya. La bendición te vaya guiando, la bendición nos vaya guiando por delante. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Para eso es que hace el Señor esas cosas. Amén. Para eso el Señor da profecía, da visión, da propósitos. Amén. Amén. Pero a pesar de que te dé la palabra Dios, ¿va a ser de gratis? ¿Va a ser al instante? Aún seguir la gloria de Dios, así como el pueblo de Israel en el desierto,
cuando salieron de Egipto, iba Faraón tras ellos. Aleluya, amén. Vino la lucha, Amén. vino la prueba, Amén. pero están siguiendo la gloria y la orden. Aleluya. Y eso no nos entra en nuestra cabeza. ¿Por qué si estoy obedeciéndote, Señor? Amén. ¿Por qué esta lucha y esta prueba si estoy en el camino crucificado? Aleluya. Amén. Si ya estoy en el mensaje de la esposa, ¿por qué ¡Santo! este desánimo? Aleluya. Jesús, Bendito Dios. sigue adelante, sigue al maestro. Aleluya. Si te pasa por las aguas, No te ahogarás. pero no alcanzo a entender y comprender. O sea, ¿qué? ¿El agua se va a abrir como el Jordán, como con Eliseo y con Elías? Aleluya. ¿O me va a tocar entrar en el agua y casi que me llegue o me tape? Aleluya. Eso es lo que no he preguntado. Dice, cuando pases por las aguas nomás, tal vez voy a aprender a nadar y no me voy a ahogar. Amén. Me voy a meter y me voy a zambutir y voy a aprender a bucear, pero no me va a pasar nada. Aleluya. Me va a llevar el agua, pero no me va a pasar nada. Yo no quiero en los tobillos. Ese es el grado de lo que cuesta obedecer las órdenes de Dios. Aún todas son misericordia, son amor, son gracia, favor de Dios. Aleluya, amén. Pero estoy cumpliendo yo con mi parte. ¿Estás cumpliendo? Bendito Dios. Cada quien observémonos. ¿Me estaré esforzando lo suficiente? Amén. Amén. Pero ¿sabes qué? Esta palabra, si nos analizamos y nos observamos en esta parte de que digo, ¿sabes qué? Es que no puedo. Es que yo no tengo las fuerzas. Déjame te digo algo, hermano, hermana. No es en tus fuerzas. Amén. Son la fuerza de Dios, es la fe de Dios, es el amor de Dios. Aleluya. O sea, que con lo viejo no puedes vencer. Aleluya. Con lo que el enemigo tiene, no puedes avanzar en el reino. No puedo vencer el mal con el mal. Aleluya, amén. Entonces, me lleva a todo lo contrario. Lo que me gusta hacer, pues tengo que dejar de hacerlo. Amén. Porque eso es la vida pasada. Porque crecí sin educación. A como me viene en la mente, a como vienen mis deseos, mis anhelos. Lo decimos un poco más fuerte, mis caprichos Amén. o mis berrinches. Amén. Perdónenme por usar esas palabras, pero muchas veces si lo analizamos cuando hay ciertas situaciones, lo que es algo interno, es una actitud que se vuelve un tipo berrinche Aleluya, amén. en nuestro interior. Amén. ¿Cómo actúa un niño cuando hace un berrinche? Le dice el papá, no te voy a dar eso. ¿Y qué hace el niño? Ayúdeme. Grita, llora, patalea, se Yo tira, no quiero, papá. se tira al dámelo. piso. Ahí le va más fácil. Quítele al niño la tableta o el celular. Pues es lo mismo. Hasta lo golpean. Un berrinche Sí. al grado extremo. Amén. Pero aquí, con cosas de nuestra vida, cuando Dios nos dice, hazlo de esta forma. Amén. Y se arma dentro de nosotros la lucha, el berrinche interno. Amén. Lo que está pegado, lo que nos tiene contaminados.
lo que nos Amén. mueve, pero que desconocemos, ojo, y que es espiritual, y que el único que nos puede ayudar es Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, de ese tipo de cosas es de lo que nos puede salvar el poder de Dios. Bendito Dios. La palabra de Dios dice que Dios perdona cualquier pecado, solo hay uno que no. Cualquier ofensa contra el Padre y contra el Hijo será perdonada, pero la ofensa contra el Espíritu Santo, la blasfemia, Amén. no. Entonces, si Dios perdona cuantas veces yo me caiga, Aleluya. con tal de que me esfuerce y aprenda a estar de pie. Amén. Va a venir el enemigo y te va a decir y te va a llover de pensamientos negativos. Y antes de continuar con esto, quiero entrar ya en lo que... Amén. Amén. Aleluya. Cristo viene, aleluya. Nuestra conciencia está enferma. Venimos del mundo, todos estamos así. Entonces, nuestra conciencia tiene que ser limpiada, restaurada y utilizada, porque está siendo utilizada para el mal. Amén. La conciencia es donde se hace el berrinche para hacer como yo quiero. Aleluya. En la conciencia es donde yo hago el berrinche para macharme a hacer las cosas a mi modo. Amén. Para decir aquí nomás mis chicharrones truenan. Amén. No, tú estás mal, yo estoy bien. Aleluya. En nuestra conciencia, en el inconsciente de la conciencia. Amén. Hablamos de un consciente, pero la conciencia está 90% de inconsciente. Santo, Aleluya. santo, santo, santo. Amén. Amén. Ah, bendito. Vamos a ir a Hebreos. Amén. Amén. Hebreos 9. Hebreos 9:14. ¿Puedes? 14. Amén. Amén. Ah, necesito letras, ¿se puede grande? Para los que estén viendo por internet. Ahí está bien. Amén. Amén. 14. Sí, 9:14. Ahí está. Ok, estamos hablando de la conciencia y aquí está la palabra de conciencia, pero vamos a leer en contexto. Amén. Todos juntos. ¿En 13? No, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vivo. ¿Sí? Sí, amén. Amén. Permítame tantito la pantalla. Ahorita regresamos a ese versículo, no me lo quiten. Santo, santo, santo. Aleluya. Santo. Gracias, Jesús. Estamos hablando que Dios tiene el poder para limpiar la conciencia. Sí, amén. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, Amén. que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Del corazón. Amén. Que mi corazón tiene una intención. Aleluya, amén.
¿Su corazón tiene intención o tiene deseos y anhelos nada más? Varias intenciones. Deseos y anhelos yo conocía nomás en la carne. Aleluya. ¿Puede decirme alguna intención de su corazón? Las riquezas, Amén. la venganza, Gloria a Dios. la envidia. Amén. Pero muchas veces las intenciones del corazón las tomamos como un sentimiento, no somos conscientes de eso que usted está hablando, que ¿por qué lo estoy usando si no tiene que estar en mí? No tengo que tener odio. Amén. ¿Por qué estoy utilizando eso? Si Aleluya. no tengo que tener lo otro. Amén. Amén. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Aquí dice que la palabra de Dios es la espada. Amén. Y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu. Amén. ¿Sabe quiénes son los que tienen la espada de dos filos? Los seres humanos. Amén. La lengua. Nuestra lengua es una espada que Amén. da vida o da muerte. Amén. Pero la palabra de Dios, todo lo que hace, Aleluya. da vida. Amén. Que quite la vida con una razón es diferente, pero es para un bien. Amén. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos por toda la Biblia acerca de eso. Pero si Dios dice que del pueblo, así como le dijo al pueblo de Israel, que no tendría que haber, ¿qué? Adúlteros, Amén. les quitaba la vida. ¿Pero para qué era? Con un bien. Mencióneme el bien que puede haber en que se mate a un adúltero. Hermanos, hermanas, ayúdenme. Se corta el pecado. Se deja de seguir pecando cuando se corta esa parte. Se corta el pecado. ¿Y a la gente qué le entra? Aleluya. Temor de Dios, ¿no? Sí, amén. No, es que no debo adulterar porque si me hallan adulterando, Sí. me van a matar. Bueno, amén. De perdida de esa forma se acuerda uno. Amén. Ahora en la gracia, como ya Dios no nos corrige con vara más dura, ¿qué decimos? No le hace. Sí, amén. Continuamos. Continuamos en nuestro estado de adormecimiento, de pecado. Sí, Señor. ¿Ven? Hasta ahí en esta parte. Sí, entonces la palabra de Dios es la que corta. Amén. Y es la que penetra más allá que las palabras del ser humano, Amén. que la lengua del ser humano. Amén. Porque la de Dios va hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, amén. Y lo que lo une. Ahora sí, varón, présteme. Dicho esto, es importante, ¿sí?, entender. Yo sé que esto se siente bastante pesado, bastante aburrido. Aleluya. ¿En qué parte? Por todo lo que pasa a nuestro alrededor, se puede preguntar, pero ¿cómo estos están estudiando conciencia y de limpieza del alma con todo lo que pasa a mi alrededor? Aleluya, Mi amén. pariente en el hospital, yo enfermo, fulano así, uno sin trabajo, Amén. unos así, otros asá. Amén. No tenemos nada mejor que hacer y en qué descansar más que meternos a la palabra de Dios. Aleluya, amén. Si me preocupo, ¿qué gano? Nada. Amén. Hay otras formas de nombrar la escritura a ese tipo de cosas. Aleluya. Al afán, a la preocupación. Hay palabras específicas en el Nuevo Testamento. Amén. Hay Aleluya. palabras específicas en el Nuevo Testamento
que nos hablan de este tipo de cosas. Amén. Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Número 1, nos dice limpiará. Amén. Es a futuro. Amén. Está en presente y está en futuro. Yo no sé de dónde saqué en mi mente, por qué me hice a la idea cuando vine a seguir y empezar a ir a la iglesia, como quien dice mucho, a tratar de servir a Dios. Hice en mi mente no, yo ya soy limpio. Y oí a otros hermanos que no tenían que hacer nada. Mentira. Si aquí me dice que tiene que limpiar mi conciencia, Amén. ¿de dónde salió eso? Del engaño que hay dentro de mi corazón. Amén. Es que yo soy perfecto, a mí nadie me puede mandar, mire, hasta corbata traigo. Aleluya. Ya, Gloria a Dios. si antes usaba pantalón de mezclilla, para que digan, me puse un pantalón de vestir. Aleluya. ¿De Amén. dónde no está hablando de eso? El cuerpo del ser humano es el vehículo. Amén. Es como quien dice el vaso, pero el vaso es neutro. Bendito ¿Sí? Jesús. Entonces aquí, ¿quién está gobernando? Aleluya. El vaso es como un vehículo, pero ¿quién lo está dirigiendo? ¿Lo está dirigiendo el alma o lo está dirigiendo el espíritu? O ninguno de esos dos. ¿No está Alguien dirigiendo la más. carne? Cuando hablamos de la carne, estamos hablando más del alma. ¿Y qué tal si lo está dirigiendo el enemigo? A eso estamos hablando. ¿Quién está atrás? ¿A quién le estás prestando esa área para que la gobierne? ¿Quién gobierna? Amén. Amén. O sea, ¿quién está gobernando mi alma? Amén. ¿Y quién está gobernando mi espíritu? Amén. Amén. Porque parece que soy yo, aparentemente, ¿no? Mis anhelos, mis deseos, Sí. mi personalidad. Sí. Yo soy Manuel y a Manuel le gusta hacer esto, le gusta hacer aquello. Amén. Y yo soy así, conóceme, ¿eh? Sépase. Amén. Es una mentalidad, sí, pero ¿qué? Almática dominada por la carne o por el enemigo. Sí. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Esto tiene que ir cada vez en profundidad, pero ¿para qué? Tiene su propósito. Amén. Le decía ya servicios pasados acerca de la conciencia, que si no aprendo a ser consciente, no puedo avanzar Amén. en el tabernáculo. Amén. ¿Por qué? Deje nomás, le expando un poquito de lo que el Señor me permite ver y observar. Dice que para entrar a ser sacerdote, ¿el sacerdote dónde entraba? Ok, entraba al tabernáculo, pero en especialmente al lugar santo. Amén. Tiene triple naturaleza y digo, tabernáculo nada. Gracias, Jesús. Aquí está. Jesús. Gracias, Jesús. Cristo hermoso. Entonces, Aquí tengo uno. gracias. No lo puedo hacer. Ahí lo tiene, hermano. ¿Lo tiene usted? Sí. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Entonces, esta parte, la mayoría
los sacerdotes entraban hasta aquí. Pero en esta parte, si queremos avanzar, en esta parte es donde cada vez con más profundidad podemos estar comiendo y obteniendo cierta luz de la palabra, pero en esta parte del corazón, ¿sí? Que son los preceptos de Dios, de cómo trabaja en lo espiritual. El sacerdote tenía que aprender primeramente, venía, se lavaba, sencillo, pero hay sacerdotes que querían brincarse el hacer su trabajo. Dios ordenaba que primero el sacerdote, ¿qué tenía que hacer primero el sacerdote? Lavarse las manos. Primero, fíjese, pedir por él. Sí, ciertamente, pero en la parte antes de entrar aquí, ya una vez que entraba, era eso del lavamiento de manos, es la petición, pero primero por sí mismo. Aleluya. ¿Sí? Sí. Como muchas veces está bien, no está mal, no conoce uno, pero conociendo estructura, entonces, si somos llamados reyes y sacerdotes, ¿cómo tendríamos que venir a la iglesia y empezar a orar? Aleluya. No es egoísmo. Tenemos la carga, sí, de los demás, sí. Pero primero tendría que venir a pedir por mí mismo. Amén. Ya que pedí por mí mismo, después viene la petición, porque el sacerdote antes de presentarse a ejercer por el pueblo tenía que presentar servicio por sí mismo. Amén. Adelante, hermana Soledad. Tenía que él ver las aguas de la palabra o en la fuente, verse él mismo sus pecados, sus manchas, Amén. sus errores, sus horruras, para poder ministrar. Amén. Entonces, y así poder tocar la sangre. Aleluya. Amén. Pero primero, pero le digo, primero es por mí mismo, y no es que sea egoísta, es un patrón o es un mapa de cómo hacerlo, porque decía el apóstol Pablo, ¿de qué me sirve ganar al mundo si se pierde mi alma? Aleluya. Amén. ¿De qué me sirve ganar a todo el mundo si yo me estoy perdiendo? Amén. En este nivel tiene sentido. No estamos menospreciando a la gente. Hay que hacer los dos trabajos. Pero ¿cómo balanceo esto de hacer los dos trabajos? Aleluya. Pablo decía, lo que Pablo estaba hablando es casi similar a lo del sacerdote. Primero ve que tú no vayas a caer o a resbalarte o a ensuciarte para poder ayudar. Y cuando vemos por toda la Biblia, la mayoría de las parábolas tiene esa situación. ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno? Amén. Entonces, si le aplicamos eso, lo primero que hacemos, mira cómo anda aquel. No, jeje, anda bien mal. No, la hermana, no, mira, esta hermana está re mal. Aleluya. Amén. Estamos aplicando lo mismo. Dice, estoy viendo la pajita cuando yo no me veo a mí mismo. El tronco. Que tengo un arbolote Amén. completo. Aleluya. Amén. Que tengo el defecto. O sea, no me manda. Tengo que hacer los dos trabajos, pero ¿cómo lo hago? Entonces tengo que aprender el patrón bíblico. Primero, dice, sánate tú. Busca la sanidad de parte de Dios en ti. Amén. Para poder ayudar a otro. Amén. Adelante, hermana. El, Fuerte, por favor. el orden de Dios es que el sacerdote se examinara en las aguas, que viera sus manchas, sus fallas, sus faltas, Amén. para poder tocar la sangre, pero también era para que él mismo reflexionara que aún siendo sacerdote necesitaba ser limpio. Amén. Dice, por eso
nuestro Señor Jesucristo le dice, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, ¿sí? Sí. Diezmaban todo, pero se olvidan lo más importante, Amén. la fe, la misericordia y el amor. Aleluya. Amén, amén. En el Antiguo Testamento, cuando lo estamos comparando de esta forma, tiene bastante entendimiento. ¿Por qué? Porque el sacerdote, como cuando le llevaron a la mujer adúltera, le decía la vez pasada, Amén. ¿dónde estaba la misericordia que aplicaron? Aleluya. ¿No se vieron primero ellos o sí? No, primero se... No se estaban vieron el pecado de practicando, no estaban practicando el lavarse. Aleluya. No estaban practicando su sacerdocio como tenía que ser. Amén. Y eso es ser un juez injusto. Amén. 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 O tener nuestro juzgar enfermo. Aleluya. Bendito Jesús. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien que se limpie de la conciencia? Yo sé que es Dios, pero con lo que Dios me enseñe, que avance, si yo no estoy trabajando en esa parte. Aleluya. Amén. ¿Algún comentario? Amén. Entonces, esto es tremendo. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Me da las escrituras ahora sí, varón, por favor? ¿Las mismas? Sí, 9:14. Entonces, una persona que nomás se la lleva señalando a los demás, hasta cierto grado, si no ha ejercido el trabajo en sí misma, está haciendo su trabajo a la mitad, Aleluya. o haciendo el trabajo del enemigo, Amén. o no con honestidad, Aleluya. Amén. no como Dios. Sí está haciendo lo que Dios pide, sí, pero Dios primero me pide que yo sea el que sea primero quitado mi viga. Aleluya. Entonces, aquí dice que Dios tiene que limpiar nuestras conciencias. ¿De qué? De obras de muerte. ¿A qué es todo esto? ¿Cómo es que Dios quiere limpiar esas obras de muerte? Si están ahí y están en todas las gentes y en todo lo que vivimos y lo que se ve, la maldad, la muerte, la idolatría y todo eso. Aleluya. ¿De qué está hablando? Uno, que nuestra conciencia todavía no es tomada por el Espíritu Santo. Que no tenemos un cerco o una faja de tinieblas de parte de Dios, de pañales. ¿Qué son? Escrituras. Amén. Amén. Esto se trata de cómo Dios nos ayuda a vencer esas actitudes. ¿Qué significan esas cosas? ¿Y por qué y para qué? ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Fíjate bien. Fallé. ¿Y qué viene a mi mente? ¿Soy consciente de que fallé o no? Ok, fallé. Señor, pues tengo vergüenza. No me debo enfocar en el pecado, pero viene a la mente el pecado y viene y empieza el enemigo a acusar. Y con autoridad, porque fallé. ¿Qué pasa? Se me olvida lo que ya conozco de la palabra de Dios. Amén. Que Dios perdona, que Dios levanta, que al que 7 veces cae el hombre, y si se levantare, Jehová lo levantará. No lo dice así el versículo, dice, si 7 veces cae el hombre y se levanta,
¿Cómo levantamos nuestra alma? ¿Cómo levanto mi cuerpo? Aleluya. Adelante, comentarios. Viniendo de rodillas, viniendo a la sangre, viniendo a arrepentirme, al pedir perdón. Aleluya. Amén. Y decirle, Señor, reconozco, Señor, que todavía veo el pecado grande, pero me meto en la lucha mental que pasa cuando uno peca ahí. Aleluya. Viene el enemigo hipócrita, ve lo grande y luego te lo elonga. Gigantote, dice, ya ves lo fuerte que somos nosotros. No, eres un hipócrita, no puedes. Momento. ¿Se fija que está permitiendo las voces del enemigo? Amén. ¿Dónde está la voz de Dios? Aleluya. ¿Por qué no vino a mi mente? Arrepiéntete. Dios es misericordioso. ¿Pequé? Sí. Nadie es perfecto. Sí. Todos somos pecadores, pero lo que se nos olvida y si me enfoco de más, ok, fallé. Ok, ya sé que fallé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a arrepentirnos. Amén. ¿Qué tenemos que practicar? Pues Señor, con vergüenza y todo, pero pues sinvergüenzamente soy pecador, ayúdame, sálvame, libértame, perdóname. Aleluya. Soy culpable. Amén. Pero si me meto en el orgullo, o si me gana el enemigo en los pensamientos, ya ves, no ves nada de la palabra inmediatamente, ni te acuerdas de nada de la palabra. Adelante, hermana Soledad. Sobre todo cuando... Más fuerte, por favor. Sobre todo cuando muchas de las veces, o casi todas las veces, somos culpables de algo, aún delante del Señor estamos reconociendo, pero no nos gusta reconocer que hemos pecado delante de Dios, porque queremos hacer creer que lo hicimos correctamente, o no, le dije esto porque se lo merecía, o le enseñé esto para que aprenda, o hice estas cosas a esta manera para que así sepan que así se hace. Estas son las obras muertas de nosotros. Esa es nuestra inmundicia, la rebeldía en contra de la obediencia de Dios. Si nosotros estamos en rebeldía en contra de Dios, de no reconocer que estamos mal, hicimos mal, y que las cosas las hicimos a nuestra manera y no a la manera de Dios, son obras muertas, porque no fue a la manera de Dios, fue a nuestra manera. Y para poder nosotros servir a un Dios vivo, tenemos que hacerlo a la manera de Dios, con arrepentimiento y reconocer que somos culpables delante de Dios y aún delante de nuestros hermanos. Mire, dentro de los condicionales de Dios, Dios levanta desde jueces, príncipes, profetas para dar la palabra, pero aún la forma en que se haga, si lo hacen sin haber consultado a Dios hasta dónde tenía que ser o cómo decirlo, de eso somos juzgados. Aleluya, amén. Vamos a ser juzgados, vamos a ser enjuiciados por eso. ¿Cómo lo haga? ¿Por qué lo haga? ¿Con qué intención? ¿O no le pasó así al profeta Isaías? Sí, Señor. Que cuando se vio delante de Dios, Señor, estoy hablando tu palabra, pero de labios inmundo e impuro soy, porque les hablaba ciertas cosas, hasta que no se topó con Dios y Dios lo purificó. Amén. Y empezó a hablar diferente. Amén. Purgó su boca. Fue transformada, sanada. ¿Y qué estamos hablando? De ser consciente para ser sanado. ¿Sí? De la voz que se levanta dentro de nosotros. El profeta, ¿qué hacía? No, estos están perdidos, Señor. Nadie los salva. No, este pueblo merece, mándales un rayo, como dijo
Pedro y Juan. Señor, oramos para que descienda fuego. Aleluya. De nada, Señor. Aleluya. Yo soy calientito, Dios, Amén. para eso sí. Pero ¿cómo que se puso, Señor, ten misericordia? No entró en fuego para interceder, pero sí para que cayera fuego y los consumiera. Amén. Bendito. Amén. Bendito Jesús. Necesitamos que el Señor dice limpiará vuestras conciencias con las aguas de la palabra, obedeciendo la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es una de donde nosotros, antes de juzgar, tenemos que tener misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. ¿Qué estamos hablando con esto? Por ejemplo, a mí me viene, como muchas áreas no he sido educado, a mí me viene, entonces no tengo que saber, no voy a saber nada del mal. No estamos hablando. ¿Sabe uno lo que es malo? Hasta cierto punto lo que se practica, pero que eso no domine mi mente y no esté constante ahí, que esté más la palabra. Cuando se necesite, el Señor lo agarra y lo utiliza. Ponerlo a los pies de Cristo, ponerlo a los pies de Jesús. ¿Sabe lo malo? Sí, pero no me voy a ocupar en eso. Si viene el ataque y si tengo la faja y los pensamientos de Dios, eso puede estar allá. Pero mi protección y mi escudo es Jehová. Estoy bajo sus alas. Si estoy perseverando en sus pensamientos, voy a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, este hermano, oye, tiene temperamento de atole, no se enciende con nada y se le está cayendo el mundo a pedazos. Mira la lucha y la prueba y él muy campante, muy a gusto. No. Lo que la carne no entiende es que tiene la paz de Dios, está metiéndose bajo el abrigo del Altísimo, buscando el conocer de Dios. No nos dejemos engañar porque hay niveles, depende cada quien nuestro crecimiento. Hay cosas que algunos las manejan así porque están en un nivel y otros las manejan de cierto nivel porque les falta todavía escalones. Pero el que tiene más escalón o más altura tiene que entender por lo que está pasando el que está abajo. ¿Sí? Amén. Como cuando presentamos la salvación a alguien nuevo. No lo podemos meter a lo espiritual hasta el fondo, luego tiene que ir poco a poco porque está nuevo, no sabe ni de qué se trata, no sabe ni de qué tenemos que trabajar, cómo lidiar. Entonces es como una escuela. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Entonces el Señor dice que quiere mantener nuestras conciencias limpias. ¿Cómo es mantener la conciencia limpia? Si dice que Él lavó a la iglesia con las aguas de la palabra, pues pensando en la palabra. Amén. Pensando en la visión que te dio, pensando en la profecía que te dio, cómo hacerla realidad. Ya está dada. Mira, no traigo ni un dulce, regalo un dulce. No, ya los tiene ella. Así. Dice, si le digo, aquí está este dulce. Amén. Pero ¿sabes qué? Te doy este dulce. Amén. Hermana Soledad, le doy este dulce. Es un ejemplo nomás. Un ejemplo, no vaya a venir por él. Le doy este dulce. Esto es lo que Dios hace con la gloria, con las profecías, con la visión, con las promesas. Te doy este dulce, ven por él aquí. Ya está dada, ya está dado,
ya está la orden. Pero se queda uno ahí sentado. Señor, ¿dónde está mi dulce? Señor, mi dulce me tiene que llegar hasta acá. Manda al profeta que me lo traigan. Señor, yo soy tu hijo, que me caiga el dulce aquí. No quiero trabajar. Y no quiero seguir la orden de donde Dios dijo que lo iba a poner, hasta donde me tengo que esforzar, lo que tenga que pasar para alcanzarlo. ¡Aleluya! Para demostrar que quiero eso. Amén. Que ese dulce, sí lo quiero. Amén. Muchas veces va a haber luchas, desiertos, pruebas, tormentas. Imagínense que empieza a caminar para acá y la hermana Silvia la empieza a detener. Y luego avanza con la hermana Silvia y ya la deja en paz y el pastor le atora para que no se acerque al Señor, al dulce de promesa de Dios. Amén. Y camina más adelante y yo le meto el pie para que no llegue. Aleluya. Y todo por un dulce. Aleluya. Todo por una promesa. Bendito. Sí, de Dios. Amén. Le pasó a Jacob, mijo. Desde que salió de casa de sus padres. Usted dice Jacob, vemos muchos más. José. Amén. Desde que Dios le dio la visión, le dio el sueño. Sí. El dulce. Le dio el sueño de que él iba a reinar sobre sus hermanos. Amén. Y después sobre la casa de su padre y su madre. Aleluya. Amén. Lucha, prueba, contienda. Amén. Disgustos, cárcel. Amén. Acusaciones. Amén. Con una condicional. Sí. Pero Dios no nos va a dejar saber las condicionales. ¡Aleluya! Muchas veces nos toca investigar y nos toca, ok, yo quiero esto, pero enfocarme solo en el dulce, porque si me fijo, si no tengo esa faja de parte de Dios o mi conciencia no es tomada, voy a ver, ¿no? ¿Para qué voy si me va a meter el pie? ¿Para qué voy si me va a pegar? ¿Para qué voy si la hermana me va a decir de cosas? ¿Por el dulce? Aleluya. No, ¿qué convenienciera? ¿Qué convenienciera? Sí, el pueblo de Israel no entendió lo del dulce, fíjese. No, pero El pueblo de Israel, Dios le prometió la tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida. Le prometió A todo, y les dijo que iban a llegar. el punto no son ellos, el punto somos nosotros. Que Sí, Dios amén. nos está prometiendo. Amén. Y ya nos está diciendo, pero no estamos trabajando. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura. Muchas veces Dios no nos va a dejar que luchas y pruebas en lo que perseguimos la promesa. Amén. Se va a encontrar uno. Amén. ¿Por qué? Porque si le hayan dicho al pueblo de Israel que cuando lo sacó de Egipto, mira, te voy a llevar a tal lado, pero te vas a topar con el gigante, No, pues. con tierra de gigantes. No. No, Señor, ¿para qué voy? Aquí déjame. Sí, amén. Sí, así me quedo. Dice, te voy a llevar al desierto donde no hay agua. Pero pues Aleluya. aquí estoy al pie del río Nilo y del Jordán. ¿Para Amén. qué me llevas Amén. allá? Aleluya. Ahí se cruzaban los ríos. Sí, amén. ¿Para qué me llevas allá si aquí tengo el agua? Aleluya. Aquí tengo cebollas y puerros y... Amén. ¿Para qué me llevas a donde tengo que plantar si aquí los tengo? Aleluya. Dios conoce nuestra mentalidad. Por eso muchas veces calla las luchas y las pruebas. Sí. Solo si son necesarios, o aquel que se dedique a estudiarlo, o a preguntarle. Dios no nos lo dice de entrada, pero si yo insisto y entiendo, y me va a servir para fortalecerme, para lograrlo más rápido, Dios no me lo puede comunicar. Amén. Amén. Gracias. Entonces, lo que Dios quiere con esto, forjar una actitud, Aleluya. formar un carácter. Amén. Qué tremendo. Hacer una persona de oración. Hacer una persona de guerra. Aleluya. Ambos. Te tengo este ministerio.
Sí. Haz de cuenta que, para más claro en nuestro idioma español, porque somos retardados, un poco retardados para entender a Dios, Mucho. tendría que decirnos, persíguelo hasta que lo alcances. Aleluya. No importa lo que cueste. Amén. Lo dijo Pablo. La carrera. Hasta llegar a la meta. Sí. Muchos no lo perseguiríamos. Yo soy uno de ellos. En mi vida pasada, en esto que estamos hablando acerca de lo que es esto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Dentro de eso entra el temor. Aleluya. Meto el temor, ¿por qué? Porque no me gusta pelear. Y Dios pide que seas un guerrero. Pero Dios es un guerrero. No me gusta confrontar. Y Dios confronta. Amén. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Lo que pasa es que está ahí, pero Dios quiere despertarlo. Y necesita que yo sea consciente Amén. de que necesito despertar. Amén. La parte del guerrero en mí. Bendito. Necesitas soldados. Aleluya. Momento. Pero no es para pelear contra cualquier cosa, sino que se ha sanado esa parte para enfocarlo en la guerra Espiritual. para caminar en el reino. Amén. En la guerra espiritual en contra de lo que no agrada a Dios. Aleluya. Para pelear contra mi voluntad misma. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que habitan en los lugares celestes. Aparte la carne, aparte la voluntad y aparte todo lo que falta. Aleluya. Entonces, digo, pues, Señor, si no me gusta pelear, me han ganado muchas batallas por eso. Por un lado, si la Biblia te dice, deja que te roben, pues deja. Te dice, dale, te piden ayuda, hazlo. Pero va a haber cosas y luchas y situaciones que Dios te va a pedir. No dejes que te roben. Te exige. Amén. Te va a exigir. Amén. Te va a decir, ama. No voy a dejar que me gane el odio. No voy a pelear. Que me roben el amor. Y voy a vivir en odio, en rencor, en acusación. Aleluya. Tengo que pararme firme y aprender. Empezar cada vez a despertar más ese guerrero. No, yo tengo que amar. Amén. Si tú no me quieres amar, no me importa, pero yo te voy a amar. Aleluya. Amén. Es hablando lo que vive la carne y pide la carne con el alma, en lo que están muy acostumbrados, independientemente de la lucha que se mueve en esa parte de principados, potestados y gobernadores, que dominan esa parte bastante. Amén. Por toda la influencia que tienen, a agarrar y luchar contra mí mismo en esa parte, que yo tenga el control y dominio. Aleluya. Que si yo digo, yo quiero servir a Dios, sirva a Dios. Aleluya. Pero nos pasa lo que a Pablo. Miserable de mí que quiero hacer el bien. ¿Y qué termino haciendo? Lo malo. El mal en lo que hago. Amén. Porque con mi mente quiero servir a Dios, pero termino sirviendo al pecado, Amén. a la carne, Amén. al mundo, Amén. a los deleites, Amén. a los placeres. Amén. Y esto no es de una sola persona y no es acusación a nadie, sino es la lucha de todo creyente, de todo ser humano. Amén. Uno más que otros. En Aleluya. unas áreas diferentes, porque cada quien es diferente. Sí, Señor. Amén. Cada quien creció en diferente casa, con Amén. diferentes padres, en Amén. diferente ambiente, diferente Amén. educación. Amén. Algunos crecimos ahí, como dicen por ahí, matreros, Matreros. Amén. o alá y se va sin quien lo corrigiera. Amén. Y viera qué duro es poderse uno mismo corregir. Aleluya. Cuando ha crecido así, o poderse educar. Son luchas contra la carne fuerte. ¿Ya timbró? No.
perdón, no es que oí, como Sí, 2 veces he oído que tiene. Varias veces, sí. Se afuera, ¿verdad? El camión que frenó. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Amén. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Porque las obras de muerte te pueden estorbar, nos estorban. Porque estoy preocupado más por toda la maldad que viene, por toda la maldad que hay, que está pasando, por ocuparme más en solo en el pecado o engrandecer el pecado, en vez de exaltar a Dios, glorificar a Dios, Amén. hacer las obras de Dios, Amén. tener en cuenta el avanzar en el reino de Dios, Amén. en crecer hacia la esposa, en caminar en el camino de sangre. Entonces, de eso es lo que Dios trata de hacer con este versículo, de decirnos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Hebreos 10:2. Número 2. El 1 fue obras de muerte. La conciencia tiene que ser limpiada de obras de muerte. ¿Cómo sabe cuando ya fue sanada? Cuando ya se mantiene más en los pensamientos de las cosas de Dios. No es que no viva su vida, pero hay un balance, que lo que pasa alrededor ya no te afecta. Y primero viene la palabra de Dios. Amén. Amén. Para muchos esto suena, ay, qué religioso, todo Biblia, todo palabra de Dios. No religiosamente, cuando hay una comunión y un disfrute con Dios, donde va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. ¿Le doy contexto o dice que? ¿Dele? Porque dice así, en el nombre de Jesús, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. A ver, ¿qué es esto de los bienes venideros? Aleluya. Hermanos, hermanas, Lo que está prometido de parte de Dios para nosotros. Lo que ya se nos dijo que se nos va a dar. Amén. O El sea, dulce. el El dulce. Amén. Amén. El dulce, la promesa que fue hecha desde antes de que naciéramos. La Desde promesa, antes de sí. que fuera el Nuevo Testamento, ya Amén. Dios había prometido. Amén. O sea, pero aquí lo mete, dice, lo empieza a meter lo que hablamos aquí, tabernáculo primero. Sí. ¿Sí? Entonces dice, Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. una ley, Sí. una ley con sacrificios. Amén. Ok, ¿de qué ley estamos hablando? Del Antiguo Testamento, de la ley que estableció el Señor cuando se hacían los sacrificios a través del tabernáculo. De los 10 mandamientos, para empezar. La forma y figura del que había de venir. O sea, Del tabernáculo. Primeramente son la ley, 10 mandamientos. Después lo puso y los esparció con más claridad, son más de 600. Esos 10 mandamientos principales establecidos o expandidos por más de 600, ¿sí? Principios y preceptos de cómo tenía que vivir. En cuanto a lo que se tenía que hacer, qué hacer y qué no hacer. sí. Permítame. Entonces, esa ley, una vez que se rompía la ley, ¿qué se tenía que hacer? Aleluya. Algunos decían, tenía que ser muerto si era hallado o visto. Sí. Si no, porque Dios conoce qué le tocaba hacer. Algunos, por eso Pablo habla en el Nuevo Testamento de que hay pecado de muerte y no muerte. Amén. Entonces, teniendo en cuenta de que hay pecados que manda que sea uno apedreados, que tenía que morir. Sí. Entonces, interesante ponerle atención. Entonces, viene a que esos pecados, una vez que ofendí y falté en un pecado, ofendí a Dios y a mi hermano,
¿Qué me toca hacer? Y ahí entraba la ley ceremonial. Tenía que haber una restitución o un sacrificio para pagar por eso. Amén. Entonces lo que estamos hablando es, rompo la ley, tiene que haber sacrificio de sangre. Dicho de otra forma, restituir. Amén. Con algo, tener un pago de eso. Sí. La sombra venidera. De los bienes venideros, sí. De los bienes venideros. ¿Qué es una sombra para que entendamos mejor? Una sombra. Adelante, hermana. Dice, la lista dice, está hablando aquí sobre la ley ritual, que era sombra de Cristo, ¿verdad? Que nos está hablando también del tabernáculo mosaico, también. Y dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a todos los que se acercan. A los que se A acercan. los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan. Los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y como, hablando de lo anterior, del tiempo de la ley, como había una sombra, tipo imagen, sombra, ¿verdad? De la ley perfecta, primeramente. La ley, al principio, pues no salvaba, pero vino la ley viva, que es Jesucristo, y vino a salvarnos y a limpiarnos. Y no con unas aguas naturales, sino con aguas de la palabra. No con una sangre de animal, sino con sangre del mismo. Entonces se vino a ofrecer, no para que cada año entráramos o cada vez entráramos o fuéramos, cada semana, cada vez que llevamos un sacrificio, sino ahora el Señor nos está ofreciendo un dulce todos los días. Amén. Ven y tómalo, ven y cómelo, ya es tuyo, aprópiate de él, porque ya con Cristo se abrió el camino a la salvación, al crecimiento, al desarrollo, a tener una conciencia más limpia, y no porque nosotros nos la podamos limpiar nosotros mismos, sino porque las aguas de la palabra viva. Porque el Cristo pagó. Amén, porque vino Cristo. Mire, Cristo pagó, pone la sangre en las aguas y lo único que tengo que ir es ir y lavarme. Aleluya. La Biblia me dice arrepiéntete. Sí, arrepentirme. La Biblia me dice reconócete pecador. La Biblia me dice pídele ayuda, pide perdón. Aleluya. Solo obedecerlo. Amén. Para yo avanzar y ser limpio, para ser más consciente y que sea tomada la conciencia cada vez más. Amén. Pero ni ese dulce entiende mucha gente. Mucha gente aún, mucho lo desprecia, otro lo desconoce y otro no lo entiende. Amén. Amén. Este dulce ya se ofreció una vez y para siempre. Amén. Cristo amado, aleluya. Gracias, Jesús. Ay. ¿Qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? En el Antiguo Testamento era todo natural. ¿Sí? ¿A qué me refiero natural? Que era con animalitos. Y la gente, cada quien sabía que había rompido su pecado. El sacerdote, depende del animalito y lo que ofrecía, ya tenía que saber de qué había pecado. Era su trabajo. Enseñar la ley, pero ¿de qué forma la enseñaban? Esto es adulterar, y si adulteras, tienes que ser apedreado. Esta es la consecuencia. Ok, espérenme, pero, y para aquel que no, dice, si eras encontrado en el adulterio, les tocaba que los apedrearan. Sí, amén.
Ok, si eran encontrados, pero si no eran encontrados y nadie sabía, ellos tenían que llevar aún así la ofrenda. Aleluya. Por medio de la ofrenda es que el sacerdote sabía qué pecado ya habían cometido. Aleluya. ¿Puedo estarlo exagerando? Tal vez sí. Pero nos toca poner atención. Eso era en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Si antes se tenía que llevar un animalito, se pedía una sangre de animal. Ahora Dios ofrece, fíjese bien lo que Dios ofreció, la sangre de Cristo para santificar todo y cada uno de los... Aleluya. Ojo, aquí hay ganado y animales, ciertas cosas, pero era uno con el que santificó todos los utensilios. Aleluya. Y ese es Cristo. Amén. Ahora, número 2, la Escritura, observe que cada quien después traía su animalito conforme a su pecado. Amén. Y sus posibilidades también económicas. Amén. En algunas secciones. Pero ya ahí la gente le tenía que costar. Aleluya. Cristo ya pagó para santificarnos. Pero ahora nosotros, Pablo dice, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, ofrenda agradable a Dios. Amén. Ahora ya no son animalitos, ahora ya es mi persona, mi alma, mi espíritu, agarrarlo y ponerlo, Señor. ¿De qué forma ahora hago el sacrificio? Aleluya. ¿Qué se hacía con los animalitos? Señor, soy culpable, aquí está. Aleluya, amén. Lo mismo vamos a hacer, Señor, soy culpable, perdóname, me arrepiento, te pido perdón. Amén. Pero ahora en persona. Es lo que nos manda el Nuevo Testamento. Aleluya, amén. Es lo que el Nuevo Testamento nos ordena. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bendito. Y depende en el... O sea, estamos viendo, sin confundir, el trabajo del sacerdote y sus ofrendas, tanto por sí mismo como por pedir por los demás o el pueblo. Es una sección diferente a lo que estoy hablando ahorita, para no confundir lo de las sangres o los sacrificios. Amén. ¿Sí? Entonces, este sacrificio que ya estoy hablando, en esta parte, ya habla de presentarnos a Dios como una ofrenda. Amén. ¿Qué se hacía con la ofrenda? ¿Qué le pasaba? Aleluya. Era sacrificada. Muerta. Era muerta. Entonces, ¿a qué tengo que venir a la iglesia? Aleluya. A que mi cuerpo empiece a ser, es presentado para que sea sacrificado. Amén. Ya estoy viniendo a la iglesia y estoy presentando mi cuerpo para que sea Aleluya. sacrificado de malas actitudes, Amén. de inconsciencia, Amén. de pecado, Aleluya. de ataduras. O no lo he alcanzado a entender, o lo desconozco. Aleluya. Gracias, Jesús. Lo he leído, pero lo desconozco. Amén. No se me ha abierto el entendimiento. Aleluya. Amén. Entonces, traigo mi cuerpo, Señor, sacrifícalo. Aleluya. Pues, empieza a sacrificarte tú solo. Empieza a arrepentirte. Amén. Empieza a pedir perdón. Empieza a orar, a danzar, a cantar, a alabar, a bendecir. Haz algo. Amén. Hasta que caiga el fuego. Aleluya. Hazle demostraciones. Hasta que venga el fuego de Amén. Dios. ¿Qué estamos hablando del Espíritu Santo? Dice que bajó el fuego del Espíritu Santo sobre la congregación. Amén. Así como bajaba ahí en ese altar el fuego de Dios y consumía. Así como dice que salía directamente el fuego a la ofrenda. Aleluya, De parte de amén. Dios, como señal y como
semejanza de lo que es el Espíritu Santo. Amén. De parte de Dios. Amén. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y no alcanzamos a entrar en el fuego de Dios? Aleluya. No alcanza a caernos el fuego de Dios. Amén. Entonces nos falta, gracias, nos falta sacrificio. Hemos estado alejados tal vez, sí, o no he puesto en lo que he pecado, o no estoy viniendo a ser escudriñado y no he entendido de lo que se trata. Amén. Amén. Aunque sea la ingratitud, aunque sea lo que sea, el orgullo, la apariencia, este cuerpo, Señor, lo que sea. Amén. Mi pensamiento. Amén. Lo que me distraiga. Amén. Traerlo y presentarlo al Señor. Señor, pues tengo muchos defectos, pero por algún lado tengo que empezar. Amén. Señor, me faltan las fuerzas. Pues esa falta de fuerza, Señor, aquí está. Aleluya. Y Señor, y no deje de orar por eso. No cambie. Nuestro problema es de que muchas veces apenas se lo vamos a presentar a Dios, una cosa y ya pasé por mí. Y no esperé el fuego por esa cosa. Aleluya. No esperé el fuego de Dios, la confirmación del fuego de Dios de que había sido aceptada y agradada. Hablé mil de palabras, pero la principal se me olvidó. Aleluya. No peleé por esa parte para obtener esa bendición, ese fuego. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.